Opinión política, punto de vista. Vamos a entrevistar a continuación al doctor Ramiro Rivera Molina. Él antes fue vicepresidente del Congreso, secretario particular del presidente Osvaldo Hurtado, subsecretario de Gobierno, fue también secretario de Información Pública, diputado nacional, concejal de Quito y, como digo, vicepresidente del Congreso Nacional. Doctor, buenos días, los saludamos acá, el periodista Alcides Montilla, con mi compañero Julio Ayala, ya mismo se va a incorporar también el director del programa, el ingeniero Andrés Mendoza. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Muy buenos días, Alcides, encantado en escucharlo e igual digo para mi querido amigo Julio Ayala Serra, muy buenos días, a las órdenes para poder dialogar sobre los temas que siendo de actualidad acaparan la atención de los ciudadanos. Doctor, se ha ponderado el trabajo de la fiscal Diana Salazar, ¿verdad? En estos últimos casos, metástasis y purga, con esto de velar la relación y la complicidad entre jueces, fiscales y los políticos con la delincuencia organizada. Pero ¿qué pasa con el gobierno, el ejecutivo? No se ha pronunciado realmente, no se diga a la asamblea. La semana pasada ni siquiera en un cambio de orden del día para ponderar el trabajo de ella, la asamblea pudo tener los votos pertinentes. Como que están divorciados del trabajo de la fiscalía, el ejecutivo y el legislativo, doctor, ¿no le parece? Bueno, diríamos, Alcides, este momento, el Ecuador tiene dos personas con la más alta, diríamos, credibilidad, prestigio y confiabilidad. Y esas personalidades son el uno, el presidente constitucional de la República, el presidente Noboa, y la otra persona es la señora Diana Salazar, fiscal general del Estado. En este último caso, Diana Salazar le está demostrando al país que cuando la fiscalía actúa con profesionales, cuando no actúa al servicio de intereses políticos o en complicidad con el mundo delictivo, bien puede investigar, indagar, acumular una gran cantidad de pruebas de convicción y demostrar a los jueces en acusación, después de la indagación previa, de en dónde está la basura. Y obviamente, este momento vivimos en un país en el que casi nos hemos transformado en un narcoestado. Ustedes deben saber que, según los estudios de los especialistas, la economía criminal en el Ecuador maneja cerca de 15.000 millones de dólares al año, es decir, más de una tercera parte del presupuesto general del Estado, y que el narcotráfico y el crimen organizado ha penetrado o ha filtrado por cada uno de los poros de la institucionalidad y de las organizaciones en el Ecuador. La justicia, con las excepciones de rigor, está podrida y absolutamente podrida. Fiscales también putrefactos, abogados al servicio del crimen organizado dándonos lecciones de ética y de juridicidad, muñecas de la mafia, es decir, toda una red de corrupción que fue posible descubrirlo tanto en Metástasis, a pesar que supongo que vendrán otros capítulos del mismo proceso, y ahora de la purga. Sabemos de eso. Obviamente me parece que la Fiscalía no podría desarrollar su actividad si no contaría también con el apoyo de la Policía Nacional y con la seguridad que le confiere el Estado Nacional. Así lo reconoció la propia fiscal en un acto público donde se le dio pues el reconocimiento a su enorme valentía y a su enorme coraje. Agradeció al presidente. El presidente, a su vez, en 3 meses fue capaz de hacer lo que lamentablemente, por pereza, por indecisión o por actitud humillativa, el presidente
Guillermo Lazo no lo pudo hacer más de 2 años. Calificó a los grupos delictivos como terroristas, declaró un estado de guerra, de conflicto armado interno, y aquí tenemos que expresarle nuestro reconocimiento a nuestros valientes militares que día a día hacen centenares y decenas de operativos y encuentran casas, dinamitas, fusiles, pertrechos, armamentos y toda la infraestructura que tenían en las cárceles las bandas organizadas. Claro, lo que provoca vergüenza es que ante una resolución a la Asamblea para que haya una expresión de apoyo explícito a la fiscal general del Estado, no fueron capaces de aprobar esta resolución, que entiendo contó con los apoyos del movimiento Construye y también del Partido Social Cristiano. Pero las ausencias o las indiferencias de otros no permitieron que la resolución salga. ¿Por qué? Porque el correísmo quiere, vulgarmente diciendo, comerse a la fiscal, entendiendo esta expresión como juicio político y destitución porque la fiscal le es incómoda, porque ya sabíamos que la organización política que lidera el señor Correa estaba contaminada de muchísima corrupción. Lo que ahora sabemos también es que tiene muchas conexiones, vínculos, compromisos y deudas también con el narcotráfico. Basta escuchar los chats de Norero con otros donde dicen que hasta pagaban a malos jueces y fiscales para que emitan acuerdos o resoluciones otorgando habeas corpus o medidas cautelares o o traslados de una cárcel a otra para este tipo de delincuentes a fin de que puedan sobrevivir con lujos y en la impunidad. Doctor, pero Lo del parlamento obviamente provoca vergüenza. Pero doctor, ¿qué hacemos con la justicia, por ejemplo? ¿Qué hacemos? ¿Reestructuración? ¿Vamos a una regeneración? ¿Vamos a un cambio total en la justicia? ¿O seguimos con los parches, seguimos con los pequeños paños tibios y nada más? ¿Qué hacer con la justicia, estimado doctor? La justicia está bastante podrida. Le hizo muchísimo. Primero, la justicia siempre ha sido como la bella perseguida por los políticos durante toda la historia. Pero no todos los jueces y no todos los órganos del sistema jurisdiccional ecuatoriano han sido malos. Ha habido cortes supremas de justicia en donde la excepción ha sido alguna personalidad sin la probidad total, sin la decencia y honradez fehacientemente demostrada, porque tenían vínculos con tal o cual organización política. Pero, por ejemplo, luego del derrocamiento del señor Bucarán en el 97, fue posible un acuerdo al más alto nivel de juristas y de un comité de selección que aprobó y eligió una Corte Suprema de Justicia realmente donde había personalidades de incuestionable probidad, de enorme honradez y de una trayectoria académica y jurídica limpia. Pero el señor Correa, en el 2011, con el pretexto de que va a prohibir la pelea de gallos, la pelea de toros, los casinos, nos dijo con la menor desvergüenza posible o con la mayor vergüenza inadmisible de que iba a meter las manos en la justicia. Y entonces creó un instrumento que lo iba a manejar políticamente, que es el Consejo Nacional de la Judicatura, que se supone que es el órgano de gobierno disciplinario de la función judicial. Y acuérdese usted, entre los papeles de doña Pamela, que era una de las tesoreras de los sobornos y del caso Arroz Verde, le trasladaba al presidente la lista y decía, estos son confiables, los que no tenían probidad,
los que tenían antecedentes delictivos y los que habían demostrado incondicional al caudillo. Y estos son los desconfiables. ¿Y quiénes eran los desconfiables? Los buenos, los decentes, los probos, la gente digna, con honradez. Y entonces hoy vivimos la consecuencia de tener una justicia bastante podrida, reitero, con las excepciones que existen, porque nunca es bueno las generalizaciones totales que ponen en el mismo saco a los buenos y a los malos. El Ecuador necesita un proceso de regeneración institucional, Alcides. Yo soy de la opinión humilde de que el Ecuador no tiene futuro con la constitución de Montecristi que fue diseñada para un régimen autoritario. Ahí tiene usted el ejemplo del Consejo de Participación Ciudadana. Ahí tiene usted el ejemplo del Consejo Nacional Electoral. Van por los 7 años, ahí no pasa nada. No hay confiabilidad en todos. La famosa meritocracia simplemente se volvió como el mecanismo para reclutar para las mejores funciones del Estado a los más incondicionales y serviciales del caudillo. Y esta regeneración institucional tiene que hacerse con madurez, con tranquilidad, en un proceso que involucre a la gente buena, que involucre a la academia, que lidere el líder que en el presidencialismo no es otro sino el presidente constitucional de la República y personalidades de varias funciones del Estado. Pero esta es una tarea pendiente para nuestro país. Doctor, si tanto nos ha asqueado esta nauseabunda, este nauseabundo descubrimiento que ha hecho la fiscal en los casos Metástasis y Purga, si tanto esto nos ha asqueado, esto debe verse y sentirse en las próximas elecciones, doctor, porque si no es así, entonces cerremos la puerta y reconozcamos que como sociedad no nos merecemos ningún otro futuro de historia que la actual, pues, doctor. Vea, mi querido Alcides, usted y muchos quienes nos escuchan, nos ven, deben haber escuchado al filósofo francés Fernando Savater. Él ha escrito como 100 libros, pero uno de sus 100 libros, él dice, los políticos están donde están porque hay ciudadanos que los colocan donde están. Es decir, si hay un político corrupto, metido en negocios sucios, en actividades opacas, vinculados con el crimen organizado o vinculados con el narcotráfico y la economía criminal, obviamente tienen muchos millones de dólares para alcanzar el poder y hay electores que los colocan ahí por un sistema político clientelar. El segundo efecto es tanto la constitución política de Montecristi como el código de la democracia dejó candados y un sistema dedicado exclusivamente para que el partido mayoritario, o si usted quiere, la primera minoría, tenga una sobreventaja y una sobrerepresentación. Le voy a dar dos cifras que probablemente no son matemáticamente exactas y que están en unos dos artículos que publicó alguna revista, la revista de la Universidad de las Américas del Ecuador. El correísmo en un proceso electoral sacó el 48% de la votación y se llevó el 78% de la representación. Es decir, tuvo casi 30% de premio que no le dio los votos, sino este famoso sistema de las circunscripciones territoriales. A usted le ha de pasar, Alcides, o en tu caso, Julio Ayala, cuando usted está en un proceso electoral, tú dices, ¿cómo no quisiera votar por este o por esta candidata asambleísta del Guayas que me parece una persona inteligente, honrada y honesta? Pero vas y descubres que no puedes, porque esa candidatura está en otro distrito donde tú no vives. Habitualmente en el mundo entero, las circunscripciones son para elegir concejales, ediles, para que estos respondan directamente a la comunidad. Pero la representación legislativa es una representación universal. No tiene sentido cantidad de movimientos provinciales
que formulan candidaturas al Parlamento y son movimientos que se alquilan, que se venden, que se arriendan y que las candidaturas cuestan dinero. Ya vemos el propio caso que ha pasado en Metástasis, el caso sucedido con el exalcalde asesinado en Manta. Se supone, los entendidos en seguridad que dicen que al momento en el Ecuador habría más de 45 alcaldías que al parecer trabajan con los dineros del narcotráfico. ¿Por qué? Porque el señor Correa y el correísmo hizo una reforma en virtud del cual alguien puede hacer la obra nomás, aunque no haya anticipo, si él garantiza el dinero para empezar a hacer la obra. Y parte del lavado del sistema de la economía criminal es que las bandas y los carteles del narcotráfico le entregan al cómplice, por ejemplo, te dicen, le doy 10 millones, devuélveme 8. Entonces, es una forma de lavado también en la obra pública, de tal manera que todo el sistema está contaminado, corroído por la corrupción. Lamentablemente, el gobierno del presidente Daniel Noboa es de transición, porque estoy seguro que si él tuviese más tiempo, haría más cosas. Hasta este momento creo que está respondiendo el presidente Noboa de manera satisfactoria, porque está dando Correcto. respuesta al mayor problema que tenemos, que es el del crimen organizado. Correcto, doctor. 8 de la mañana, 46 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos entrevistando al doctor Ramiro Rivera Molina. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala Serra. Adelante, Julio. Gracias. Doctor Rivera, qué gusto de saludarlo. Dígame una cosa. ¿A quién le encargamos, por ejemplo, la reestructuración de la justicia? Ahí viene el problema. A los mismos de siempre. A los mismos, porque ellos tienen cooptado. Si lo mandamos al Congreso Nacional, pues el Congreso Nacional está manejado por los caudillos de siempre, está manejado por partidos políticos de membrete, por partidos políticos que no tienen una real representación popular. ¿A quién le encargamos? Ese es el gran problema. Entonces, aquí viene una meditación. A veces, lo que no podemos hacer nosotros, pueden hacer otros. Desde el gobierno del señor Moreno venimos hablando de la traída de la Comisión Internacional Anticorrupción. Y el señor Moreno se pasó los 4 años y no lo hizo. Después vino el señor Lasso y tampoco lo hizo, pese a que también lo ofreció. Hoy estamos con el gobierno del señor Noboa y nos encontramos con lo que usted acaba de señalar, mi doctor Rivera. Una podredumbre no generalizada, pero sí escandalosa dentro de la justicia ecuatoriana. Necesitamos a lo mejor la Comisión Internacional, necesitamos la creación de jueces sin rostros que vivan fuera del país para que no caigan en la tentación de venderse o de asustarse por las mafias que existen en el país y dar fallos contra natura. ¿Le parece a usted que debíamos recurrir a eso que tanto se ha ofrecido y no se ha cumplido? Mi querido Julio Ayala, usted ha dado la respuesta adecuada. Es decir, no podemos confiar en los podridos para que limpien la podredumbre. No podemos. Obviamente, no todo está podrido. Usted tiene, por ejemplo, facultades de jurisprudencia y de derecho de universidades de prestigio nacional, rectores de universidades que pueden ser veedores, distinguidos profesionales del derecho que están en los colegios profesionales que pueden también coadyuvar, pero esto Ramiro, no sale, Julio. Ramiro, perdóneme que lo interrumpa. No se Yo preocupe. también he pensado como usted, pero las universidades otrora tenían voz admonitiva en los problemas del país. Hoy son silencio sepulcral. Los gremios antes tenían presencia. Usted, Ramiro, usted es un hombre de mucha experiencia y de mucha sapiencia. Usted antes sabía quién era el presidente de la CEOL, de la CEDO, de la CTE, sabía quién era el presidente de la UNE, sabía quién era el presidente de la FEWE, de la FESE, porque eran personalidades que se inmiscuían en la vida política del país, que sabían decir las cosas y que sabían pelear por eso. Hoy
Si usted me pregunta quién es el presidente de cualquiera de estos organismos, le diré sabiamente, no sé, no sé. Entonces yo particularmente pienso que usted también, yo también he pensado lo mismo, pero a la hora de la verdad, rescatar también de esos sitios algo de valor me parece casi imposible. Por eso es que pienso yo que la única salida real para depurar, por ejemplo, la justicia ecuatoriana y sancionar la impunidad es una comisión internacional que venga con otros criterios y que no tenga compromiso ni con el gobernante de turno, ni con los caudillos, ni con los partidos políticos, ni con la mafia que está metida en todas partes. Entonces, yo Julio, particularmente digo, madre mía, ¿quién podrá salvarnos? Y la única salida es desde afuera, mi querido Ramiro. No sé si usted coincida con eso. coincido a plenitud, mi querido. Lo primero que coincido con usted es que lamentablemente las universidades están ausentes. De ahí deberían salir los análisis, las cifras, los diagnósticos y la presencia académica. No existe. Segundo, el proceso de desinstitucionalización destruyó el tejido social. Por eso el correísmo persiguió a las organizaciones que le eran adversas y cegó o apagaba la voz de quienes discrepaban, porque así actúan los regímenes autoritarios y dictatoriales. Tercero, el proceso de descomposición es tal que a veces tampoco es confiable fulano o sutano por haber llegado a la presidencia de un colegio, de una federación de abogados, porque usted no sabe con qué dinero llegó a esa función. Pero sí existen organismos internacionales. Existe la OEA, existe el Comité de Derechos Humanos Internacionales, existen instituciones adjuntas a organismos financieros de crédito, por ejemplo, como el Banco Interamericano, el BID. Existen organismos europeos de asesoría a la función judicial. Entonces, un proceso de depuración, un proceso de reconstrucción y rediseño del sistema institucional, del sistema jurisdiccional, no lo podemos hacer solamente nosotros y necesitaremos asistencia internacional de primera calidad. Fíjese usted, Julio, solamente sí, termino con una frase. sí. Cuando se produjo el sistema de la metedura de las garras del señor Correa en el 2011, hay un autor internacional, creo que es César Landa, un famoso jurisconsulto peruano que presidía un comité internacional donde hicieron un informe negativo de ese proceso y el informe fue escondido bajo 7 llaves. Y cuando el editor me regaló un ejemplar, me decía, pero por favor, Ramiro, no digas de dónde salió este documento, porque hasta la vida de quienes imprimieron o redactaron el documento correría peligro. Ese es el Ecuador que teníamos y que lamentablemente en buena parte lo seguimos teniendo. Ramiro, la labor que hace la fiscal general del Estado, usted que ha estado dentro del monstruo, yo también he estado dentro del monstruo, que es la vida pública del país. Esa señora debe estar sometida a 100,000 presiones, a 100,000 presiones. Debe estar sometida a 100,000 amenazas. Está su vida prácticamente en juego. Sin embargo, hay sectores que quisieran lincharla. No solamente el correísmo, hay otros sectores que solapadamente quisieran que ella no esté. Lo que acaba de suceder con el Consejo de la Judicatura, lo que acaba de suceder, la decisión del Congreso, es que si no la pueden sacar por el juicio, apretémoslas por el lado del Consejo de la Judicatura, porque lamentablemente la Fiscalía no tiene la independencia que debería tener. La Fiscalía no debería tener ningún mecanismo de presión, debería actuar libremente. Lógicamente con el control de quien tiene que controlar todas estas cosas, que es el Congreso Nacional. Lógicamente, yo no quiero quitarle esa potestad al Congreso,
pero ella tiene que responderle a la Corte de Justicia, tiene que responderle al Consejo de la Judicatura y tiene que responderle de paso al Ejecutivo, porque si no, no le mandan el billuso para poder hacer las cosas. Si no, no le mandan la policía, si no, no le mandan los refuerzos. Mire que ahora han tenido que poner en estos casos hasta aviones de las Fuerzas Armadas para trasladar a los delincuentes. Es decir, si no tuviera esos apoyos, la fiscalía no sirviera de nada. ¿Usted cree que debería ser realmente independiente, que debería tener hasta de ser posible recursos propios? Sin la más remota duda, autonomía administrativa, autonomía financiera, que no dependa de nadie y que con un ordenamiento jurídico goce de la más absoluta libertad para desarrollar sus actividades. Ahí el presidente Lasso tenía una idea interesante. Lamentablemente ni siquiera le había consultado a la fiscal y le llevó a la consulta popular en el peor momento de su descrédito y el destino fue el previsivo. Perdió la consulta popular. Porque la gente en las consultas populares no se está fijando en el contenido ni en la sabiduría de la pregunta del plebiscito, del referendo, sino vota a favor o en contra de quien lo pregunta. Fíjese usted que el propio correísmo pretendió de manera inaudita, de manera salvaje e irracional, reformar el Código Orgánico Integral Penal para que las indagaciones sean conocidas primero por los compinches del delito, que algunos de ellos están presentes en el Parlamento Nacional. Pero eso era una grosería. Esa era, perdón por la expresión, la mayor estupidez que se podría formular. Esa idea estaba destinado al bestiario. Vea, usted debe conocer a este famoso autor de los grandes filósofos que vertebraron la historia de la democracia, John Locke. Y John Locke en 1690 tenía un librito que se llama el segundo tratado del gobierno civil. Y él dice que este tipo de gente que no escucha la ley, este tipo de gente que transgrede las reglas, este tipo de gente que comete corrupción deben ser denominados bestias salvajes sueltas en el mundo. Y esa frase será repetida por muchos filósofos a lo largo del siglo XX. Y la preocupación por la ética, la preocupación por la virtud, por la honestidad, ya motivaba a los propios filósofos 4000 años antes de Cristo en la Grecia. Un Aristóteles, un Platón y una gran playa de filósofos que elaboraban sobre la cuestión relativa a la ética de lo público. Pero la ética de lo público aquí no existe. El honrado es visto como pendejo, el honrado es visto como ingenuo, porque le dicen, pero ¿cómo no aprovechaste? Qué pendejo que eras, ¿no? Y aquí el enarbolado, el reconocido, el galardonado, es el delincuente, el que ostenta los millones que ha robado. Ese es el que se encumbre socialmente, el que llega a la representación, porque la pobreza moral del Ecuador también ha empobrecido la representación política del Ecuador. Así es, mi querido Ramiro. El ingeniero Andrés Mendoza y Paladines continúa con el diálogo. Adelante, Andrés, buenos días. Muchísimas gracias, don Julio Ayala. Un gran saludo también para ti, para el licenciado Alcides Montilla y para nuestra compañera doña Romina Ceballos, la máster Romina Ceballos. Y me uno a el saludo y lógicamente la bienvenida siempre al doctor Ramiro Rivera, un invitado de fuste y de alto nivel para poder conversar, como todos los que podemos tener de esta pues talante aquí en el sistema de emisoras Atalaya en Punto de Vista. Las 8 de la mañana con 58 minutos, 8:58. Doctor Ramiro Rivera, dentro de lo que estamos conversando, le pregunto algo. Cuando Correa decidió en esa ocasión meterle la mano a la justicia, públicamente, ¿no? Y luego se la siguió metiendo durante todo el tiempo de manera privada, porque siguió mandando, digamos. Es una manera de decir, bueno, la justicia es clave para el gobierno
de ese entonces y clave para todos los gobiernos ecuatorianos. Lo que no queremos es que haya operadores, como les dicen ahora, pero esa no es la palabra, que se dediquen a hacer de la justicia un negocio y que con el asunto del narcotráfico que se ha enquistado lamentablemente en el país, se haya agravado muchísimo más, porque antes ha habido casos, antes no había celulares que grababan todo, pero ha habido casos de mafias en la justicia. Pero ahora no solo que hay grabaciones y todo eso, sino que además vemos con la presencia del narcotráfico una situación que realmente nos lleva a, no sabemos hasta dónde y cómo poderlo realmente blindar. ¿Qué Andrés, opinas? buenos días, Andrés. Sí, yo creo que usted ha topado parte de medular de este tema. La justicia siempre ha sido apetecida por el poder político. Claro que sí. La justicia ha sido seducida y enamorada por el político que quiere tener jueces y fiscales a sus órdenes, y así también otras instituciones. Hoy la justicia se ha podrido mucho más porque a ella se une ya no solamente la corrupción tradicional, el palanqueo, la coima para una providencia, para torcer una sentencia. Acuérdese usted que durante el régimen autoritario de Correa, porque no le gustó un escrito y un artículo de opinión del señor Palacio en el Universo, le demandó por 80 millones de dólares. Así Y fue, y por una el teoría juez, de responsabilidad coadyuvante al diario también, exactamente, inventada. exactamente, porque a él no le interesaban los medios de comunicación. Si él hubiese podido silenciar a todos, lo habría hecho, como lo hizo Stalin, como lo hizo los hermanos Castro, o como lo hace el señor Putin. El señor Putin, cuando hay alguien que protesta, lo manda a envenenar, o simplemente no hay medios de comunicación que no sea el medio del Estado. En Cuba el único periódico que existe es del Estado. No hay ni siquiera internet para la gente. En Venezuela las cadenas de televisión fueron barridas por el dictador Maduro. Ese es el modelo. Es decir, el Ecuador está atravesando por un momento, mi querido Andrés, de una disyuntiva. O reconstruimos y regeneramos la democracia o caímos en un modelo autoritario. Yo observo, diríamos desde la perspectiva del análisis político, de que el autoritarismo de Correa anda de capa caída. Vemos una prefecta del Guayas que con inteligencia se ha desplazado hacia el gobierno, y está bien que coordine la prefectura, un cantón y el gobierno la construcción de obras. Veo que al caudillo le están pisando los talones, le están pisando los talones. No descarto que en cualquier momento vaya a ser un objetivo de la DEA a nivel internacional por sus vínculos con el narcotráfico que dejan huellas que no son borrables. Entonces, lamentablemente, a la tentación del dinero, a la tentación del poder y del enriquecimiento fácil, se une el crimen organizado. Eso es lo más grave para el Ecuador. Fíjese usted que cuando estos criminales se toman TC Televisión, pienso que ahí se produce una especie de punto de inflexión en la historia ecuatoriana, Sin duda. porque lo que dicen es, nosotros somos los que mandamos. Es decir, Ecuador pasaba a ser una especie de segundo Haití en América Latina. Y ahí viene la decisión tajante del presidente Noboa al declarar un estado de enfrentamiento y de conflicto armado interno y movilizar de manera permanente a las Fuerzas Armadas. Porque las requisas que hacía la policía, sí, digamos que las hacía en alguna parte y más o menos, pero son las Fuerzas Armadas las que han descubierto toda la suciedad,
todo lo nauseabundo en el sistema carcelario, donde el crimen organizado vivían como en mansiones, vivían con la mayor comodidad, con todos los servicios. Estamos pasando esta transición y esperemos que el trabajo que hace el presidente Noboa se fortalezca, porque al crimen organizado no solamente se lo repele con violencia, con coacción o con la fuerza coercitiva del Estado, sino también se la combate con equidad, con justicia social y con obras, con el mejoramiento del sistema educativo, para que el joven que proviene de la familia pobre pueda ingresar al colegio, pueda acceder a la universidad, tener una profesión y se produzca movilidad social. En la medida en que usted tiene una sociedad inequitativa, el joven no tiene más remedio que ser reclutado por las bandas delictivas. Fíjese usted las cifras. Cerca de 15.000 millones de dólares mueve la economía criminal. Cerca de 50.000 jóvenes reclutados y armados por las 22 organizaciones criminales catalogadas como terroristas. Más de 600.000 ecuatorianos involucrados en negocios y en actividades ilícitas conexas con el narcotráfico. Migración manipulada por la criminalidad. Minería ilegal involucrada por el narcotráfico. Grandes burbujas de construcción en las ciudades más grandes del Ecuador con pisos y departamentos vacíos, porque también ahí se produce lavado. Y miles de millones de dólares usted no los lava en las calles, también los lava en el sistema bancario y en el sistema financiero. Sin duda, Entonces, es sin duda. demasiado poder que tiene el crimen organizado. Las 9 de la mañana con 6 minutos. Y como bien dice el doctor Ramiro Rivera, es demasiado poder, demasiados recursos económicos que hacen que logren pues entrar a todos lados, que permean son los estamentos más inimaginables. Esa es desgraciadamente la realidad. Vamos con las preguntas de la máster Romina Ceballos. Hola Romina, buen día. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Doctor, muy buenos días. Y la verdad es que escuchando lo que usted dice, la verdad es que tiene muchísima razón y es lamentable lo que está viviendo el país. Y justamente por eso, ¿cuál cree usted que deba de ser la estrategia en estos meses para que el presidente pueda ser reelecto? Porque ya estamos a nada de una nueva elección y creo que es importante que los ecuatorianos tomemos una buena decisión para justamente lo que usted decía, no retroceder, no volver a un autoritarismo, sino más bien seguir tratando de hacer que el país progrese. Muchas gracias por su pregunta, Romina, y me parece que ella contiene el sentimiento de la mayoría de los ecuatorianos. No podemos retornar al pasado. El presidente Noboa tiene una alta credibilidad. No siempre esa credibilidad y ese prestigio se mantiene por siempre. O si no, preguntémosle al señor Guillermo Lasso Mendoza, que en algún momento llegó a tener más del 70% de credibilidad y no aprovechó la oportunidad para imprimir una consulta popular que acabe en algo y mejore en algo el estado de putrefacción. Yo veo que el gobierno del joven presidente Noboa tiene una visión, tiene una estrategia, tiene un plan, está dando un testimonio, está combatiendo al narcotráfico y está enfrentando en el conflicto interno a las bandas criminales. Yo espero que el relevo generacional que se ha producido con su elección continúe hacia el futuro. Me parece, por ejemplo, que si el presidente Noboa sigue teniendo éxito en materia de seguridad, menos probabilidad puede tener algún otro candidato que exhiba cierta experticia en materia de seguridad. Tendrá un declive en las preferencias electorales. Me da la impresión que la resistencia al correísmo y el haber descubierto ahora que no solamente se trataba de una organización en su mayor parte constituida por gente vinculada a las redes de corrupción, ahora es una organización catalogada muy cercana
con lazos inequívocamente claros, no escondibles ni disimulables, con la economía criminal y con el narcotráfico, no tendrán ningún chance. Pueden pasar a la segunda vuelta, pero no más allá. Yo espero que en este proceso electoral haya también otras candidaturas que lleven la bandera, hombres y mujeres que se corresponden a una nueva generación. Lo importante, Romina, como usted dice, es si superamos la etapa aciaga del autoritarismo correísta y del modelo autoritario, el Ecuador no vuelva a caer en ese infierno. Que sigamos avanzando, porque si el crimen organizado, si la corrupción, si la economía criminal tuvo 10 años de luna de miel y luego 6 años de contemplación o de tibieza, esta batalla no se va a ganar en 1 o 2 años. Esta batalla el Ecuador la tendrá que librar como la ha librado Colombia durante 8, 10 o 15 años. Vamos a perder una generación, pero al menos salvemos un país que pueda vivir en paz, que pueda construir prosperidad, que pueda generar trabajo, que pueda atraer inversiones para que podamos avanzar hacia el futuro. Caso contrario, el Ecuador va a seguir teniendo 2 tipos de migraciones. Los pobres que van por la selva colombiana y panameña del Darién, pagando 15 o 20.000 dólares a los coyoteros. Eso multiplique por 350.000 migrantes clandestinos, le queda a la economía criminal 4.000 millones de dólares. Y la otra migración, el joven profesional que tiene el doctorado, que tiene más de un máster, que sueña con huir del país porque no ve posibilidad de sobrevivencia decente, porque quiere vivir en paz y en tranquilidad. Yo espero entonces que el Ecuador o reelige al presidente Noboa en las elecciones del 25 o a cualquier otra opción que nos garantice avanzar, darle continuidad. Este momento es obvio que el presidente Noboa está haciendo un gran trabajo, un trabajo que hay que elogiarlo, reconocerlo y apoyarlo. Ya tiene algo de recursos para solventar no solamente una parte del déficit fiscal del 5%, sino el otro déficit que lamentablemente el ministro del señor Lazo lo escondió, que son casi 5.000 millones de dólares de deudas y pendientes a los proveedores. Eso le pinta y lo configura a usted una crisis económica de viabilidad financiera del Ecuador peor que la crisis asiaga que tuvimos al final del siglo pasado en el 99, que en definitiva envolvió a alrededor de 147 países del mundo, a los que se agregó el fenómeno del Niño, los pagos de la guerra que habíamos tenido, los precios del petróleo en $7 y cantidad de problemas que hizo que colapse el gobierno de ese tiempo. Esperemos que los ecuatorianos primero, el 21 de abril, digamos, ahora sí, sí, porque hay que apoyar las preguntas de la consulta popular, las consultas, las preguntas del plebiscito, que son de temas generales, y las preguntas de referéndum, porque todas ellas tienen que ver con seguridad. Y entonces usted le escucha al señor Correa y a sus acólitos, ¿para qué van a gastar dinero? No es necesario, no tiene importancia. Ah, sí tenía importancia la pelea de gallos, ¿no? Sí tenía importancia los toros, ¿no? Sí tenía importancia los casinos en el 2011, cuando él estaba acostumbrado con el poder económico gigantesco, con precios del petróleo enormes y con un gasto público demencial a instrumentar y manipular la democracia plebiscitaria. Ahí sí era bueno. Ahora es malo porque les toca sus intereses o porque les afecta a sus amigos. Por ejemplo, la extradición. ¿Para qué quieren extraditar? ¡Qué vergüenza! Si aquí tenemos justicia. Justicia aquí. Por favor, ni de broma. La única manera en que los capos de narcotráfico tengan miedo será cuando sepan
que son requeridos por la justicia norteamericana, porque ahí se pudrirán para siempre y por toda su vida. Por eso me parece que la consulta plebiscitaria del presidente Noboa merece el apoyo de la mayoría absoluta de los ecuatorianos. Las 9 de la mañana, 15 minutos, 9 de la mañana, 15 minutos. Ustedes están en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Ingeniero Mendoza, usted tiene la palabra. Sí, para agradecerle al doctor Ramiro Rivera por estar con nosotros. Yo no sé si tiene alguna pregunta más, Alcides o Julio, para cerrar este tan interesante diálogo con el ex vicepresidente del Parlamento Nacional. También el doctor Ramiro Rivera fue el principal del diario El Comercio, entre otras importantes dignidades, pero sobre todo un demócrata, y eso es muy importante. Si es que usted tiene alguna otra pregunta, Julio, para culminar esta charla tan interesante. Que ya estamos con el tiempo, ingeniero. Sí, correcto, correcto. Por eso le decía. Muy bien. Gracias, doctor Ramiro Rivera, por estar con nosotros. Muy Muchísimas gentil. gracias Andrés, Alcide, Romina y mi querido amigo Julio Ayala, que tengan todos los éxitos y gracias por haberme soportado todos estos minutos. Que tengan un buen día. Gracias a usted y muy buen día y buena semana. Buen día. Nos vamos a ir a la pausa comercial.